El desafío de crear aviones libres de carbono. La contaminación producida por la industria aérea es preocupante. La Global Carbon Project advirtió que la industria de la aviación es la responsable del 3% de las emisiones de dióxido de carbono a escala global, habiendo emitido en 2019 hasta 915 millones de toneladas a la atmósfera. Esta industria genera además una no menos alarmante cantidad de óxido de nitrógeno. Son 20.000 los aviones que a diario surcan los cielos del mundo, pero para 2040 se estima que este número se duplicará con un ritmo de crecimiento del 5% anual. Será mucho el dióxido de carbono que seguirá produciendo la industria aérea. ¿Será posible disminuir los gases de efecto invernadero proveniente de los aviones? Conozcamos la respuesta en este video. Pero antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Transporte aéreo, el segundo más contaminante del planeta. Un avión con 300 pasajeros de Nueva York a Portugal produce hasta 1.350 toneladas de dióxido de carbono. Un ejemplo claro de a lo que está expuesta nuestra atmósfera. Estados Unidos es el mayor foco de emisiones de todo tipo a escala global. Un 11% de las emisiones de dióxido de carbono del transporte proviene tan solo de su industria aérea comercial. Pero es la industria marina la que lidera la tabla de sectores contaminantes. La Organización Mundial del Turismo y las Naciones Unidas estimaron que en una semana puede generar 200.000 litros de aguas residuales y emitir 1.000 veces más dióxido de carbono que un solo viaje en tren. Una industria de transporte que crecerá sin límites. Tanto la industria aérea comercial como el transporte marino siguen creciendo. El Foro Internacional de Transporte proyectó que el crecimiento en la demanda escalará al 70% para el año 2050, lo que significa que el cielo seguirá siendo bombardeado por estas emisiones contaminantes. El Foro Internacional de Transporte tomó en cuenta el desplazamiento demográfico del comercio a escala mundial, patrones que determinan que los países menos desarrollados necesitarán más de estos tipos de transportes para los negocios. La industria de la aviación tiene que poder evitar enormes obstáculos si quiere dejar de ser un factor contaminante de gran escala. Un chorro de gas hecho de petróleo. Los aviones son impulsados por turbinas de gas en forma de chorro, también llamadas motor de reacción. Existen numerosos tipos de estos motores, que incluyen turborreactores y turbofanes, muchos utilizados en aviones de guerra que luego fueron implementados en plataformas comerciales. Pero todos estos motores, desarrollados durante la Segunda Guerra Mundial para potentes aviones de guerra, tienen en común una turbina de gas que desprende un fluido para generar una fuerza de propulsión agresiva y continua. La Armada de Alemania y la Armada de Gran Bretaña comenzaron en 1930 las primeras pruebas con un motor a turbina para propulsar aviones. Sin embargo, no fue hasta el año de 1939 cuando el ingeniero aeronáutico Hans von Ohain diseñó un motor de turbina utilizado en un Messerschmitt 262 en el primer vuelo a reacción que se hizo en el planeta. Por parte de Gran Bretaña, el ingeniero Frank Wright, que había patentado un diseño de motor a turbina en 1930, hizo lo mismo impulsando un Gloster Meteor en 1941. Por aquel entonces se utilizaba como combustible el aceite de lámpara. A los ingenieros creían que los motores a reacción eran insensibles a las propiedades del queroseno y porque este podía ser extraído en abundancia y a un bajo costo del petróleo de los desiertos estadounidenses. En la búsqueda de un combustible perfecto. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos comenzó a usar como combustible una mezcla de hidrocarburos a partir de la gasolina y el queroseno. Durante la década de 1950 se implementó un queroseno con un alto punto de inflamación denominado JP5, así como otros tipos de mezclas como el combustible de corte ancho JP4 y el tipo queroseno JP8. Además de su disponibilidad y conveniente costo, al juntar estos combustibles, su producción aumentaba en volumen, algo muy útil en tiempos de guerra. Pero se descubrió que el combustible de queroseno tenía muchos problemas a grandes alturas por su evaporación ante la presión atmosférica. Una temperatura muy baja de vaporización puede generar fatales bloqueos de vapor en las tuberías debido a la formación de burbujas de gas, lo que puede obstruir la normal refrigeración del sistema. Otro factor importante es el punto de inflamabilidad de un combustible líquido. Se trata del cambio de un líquido a estado gaseoso debido a una presión atmosférica determinada, algo fundamental para las grandes alturas que alcanzan los aviones. Estos vapores se desprenden del quemado del combustible a grandes alturas
y en contacto con el aire generan un tipo de vapor altamente inflamable. Si estos vapores llegaran a entrar en contacto con alguna fuente de calor, como el motor o la estructura del avión, se podría producir una ráfaga de calor repentina. Si se toma en cuenta la presión atmosférica normal, que es de 101 pascales fuerza, estos vapores no generan mayor inconveniente. Pero a medida que se eleva la altura del avión, la presión atmosférica aumenta, incrementando la volatilidad de los gases desprendidos. Todos aquellos combustibles que se destilan a menos de 25 grados centígrados son propensos a tener este comportamiento errático. Entre ellos están la gasolina y el queroseno. Ambos pueden comportarse como gases, estar en estado líquido y tienen puntos de inflamación similares. El queroseno sigue siendo muy inestable, por eso se mezcló con gasolina, ya que ésta puede solidificarse recién a menos 100 grados centígrados, sin utilizarse de forma pura, es decir, con queroseno, debido a que su punto de ebullición se modifica a grandes alturas. La importancia de no congelarse a las alturas. Con las guerras comenzó a crecer la industria de los aviones comerciales. Como combustible para este tipo de transporte se escogió el queroseno de corte ancho, el Jet B, sobre todo en países fríos como Canadá y Alaska. Pero los combustibles tipo queroseno Jet A y Jet A1 comenzaron a ser la regla en el resto del mundo, incluso en estos países. El Jet A se utiliza mayormente en Estados Unidos, mientras que en la mayoría de las otras naciones del mundo se emplea el combustible tipo Jet A1. La diferencia más importante entre ambos se halla en el punto de congelación. El punto de congelación es un patrón que mide el punto en que un combustible es capaz de solidificarse, convirtiéndose en un pedazo de hielo. El avión caerá al suelo porque no habrá más combustible para calentar. El Jet A1 tiene un punto de congelación de menos 47 grados centígrados, mientras que el punto de congelación máximo del Jet A alcanza los menos 40 grados centígrados. El punto de congelación más bajo del Jet A1 hace que sea el más adecuado para vuelos internacionales largos, especialmente en rutas polares y durante el invierno. Pero este punto de congelación tiene su costo. Una refinería de petróleo es capaz de producir una cantidad mayor de Jet A que Jet A1. El combustible Jet A puede mezclarse con otros componentes como el diésel, que tiene un punto de ebullición más alto, lo que permite alterar el punto de ebullición del queroseno. El combustible que quedó para la guerra. La mezcla de queroseno y gasolina quedó sujeto como propulsor de aviones militares, especialmente en regiones frías, pues al contener 65% de gasolina, su punto de inflamación aumenta hasta los 20 grados centígrados, mientras que el de congelación logra los menos 72 grados centígrados. El combustible más caro hecho para los deportivos, Avgas. Existe un tipo de gasolina con bajos índices de plomo, empleada para aviones que usan motores a gasolina. Se llama Avgas. Sin embargo, este combustible demanda un proceso de refinamiento mucho más costoso, incluso más que el mogas, el combustible de los automóviles domésticos. El futuro, el biocombustible, bioqueroseno. El combustible del futuro se llama bioqueroseno. Se genera a partir de la mezcla de queroseno con otras fuentes renovables como algas y el aceite de jatropa, también llamado aceite de camelina. Los vuelos prototipos que buscan el milagro. Los líderes mundiales de la aviación Airbus, el Centro Alemán de Investigación de Aviación y Vuelos Espaciales, la Rolls-Royce y el productor de Sustainable Aviation Fuel han acordado emprender un proyecto de emisiones cero en el campo de la aviación. Las pruebas comenzaron en la ciudad francesa de Toulouse y ya se hizo un primer vuelo con un combustible 100% limpio, sin aditivos ni adheridos de petróleo. También se utilizará un avión de persecución, denominado Falcon 20E, del Instituto de Investigación Alemán DLR, para investigar el impacto de las emisiones de estos nuevos combustibles. Además, se practicarán otras pruebas en tierra para medir las emisiones de partículas en las operaciones del aeropuerto. Un combustible hecho de biomasa. El bioqueroseno se desarrolló con una tecnología que utiliza ésteres y ácidos grasos hidroprocesados, mezclándolos con un queroseno fósil con bajo contenido de azufre. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, afirmó que el uso de estos biocombustibles es la clave para la descarbonización del sector aeronáutico y calculó que al menos un 2% de los combustibles del mundo serán de este tipo para el año 2025. Se estima que podrán reducir las emisiones de dióxido de carbono entre un 20 y un 98%, según su nivel de mezcla con el queroseno. Esta biomasa sólida será tratada mediante un proceso de pirólisis conocido como Fischer-Tropsch, un proceso de fabricación de hidrocarburos líquidos, junto a otros procesos en los que se utiliza alcohol y la propia fermentación natural del material. Son procedimientos que intentan evitar las emisiones de carbono que genera la producción a gran escala de los biocombustibles.
Por eso se busca plantar en regiones poco fértiles o en residuos forestales. ¿Cómo Noruega planea aumentar la demanda para motivar la oferta? Estos biocombustibles parecen ser la solución para la aviación a escala mundial. Por eso en la capital de Noruega, Oslo, se le exigirá a las compañías de aviación colocar algún biocombustible en un 0.5%. Ello permitirá modificar la intensa emisión de gases de efecto invernadero, pero a un precio un poco más alto, debido a que se podrían aumentar las tarifas debido a este agregado. A Noruega se suman Suecia y Finlandia, intentando que para 2030 se aumente el uso de biocombustibles en un 30%. La meta es crear el mercado para que empresas como Neste, la petrolera de Finlandia, y la empresa de servicios públicos de Noruega, Statkraft, desarrollen nuevas plantaciones de algas fotosintéticas y aceite de calima en los próximos años. Otras empresas como Air France y Air BP también se han sumado al proyecto. El uso de hidrógeno siempre estuvo en la mira para generar una fuente renovable, un combustible abundante y potente, aunque con problemas para generarlo a gran escala y con algunas dificultades por su volatilidad. El fabricante de aviones más grande de Europa, Airbus, desarrolló prototipos impulsados por hidrógeno. Se les llamó Zero-E, una suerte de aviones híbridos que podrán generar de forma supletoria una importante cantidad de energía eléctrica. Los Zero-E o Zero-E pudieran estar volando en el 2035 y con ellos el mundo podría alcanzar la meta de carbono cero dentro de la industria de la aviación. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más del desafío de crear aviones libres de carbono. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia.